Perfecto, muchas gracias. Es un gusto encontrarnos en este maravilloso espacio para compartir, para conversar acerca de algunas aportaciones. Quisiéramos hacer unas reflexiones en torno al desarrollo sostenible y la resolución de conflictos desde la perspectiva de derechos humanos en los entornos educativos. Quisiéramos hacer una correlación, una conexión entre algunos temas conocidos y aproximarnos a algunas apuestas quizá un poco menos exploradas para generar unas reflexiones muy concretas sobre qué podemos encontrar en estas interacciones. Nuestro punto de partida entonces tiene que ver con aspectos que son notorios en nuestras realidades sociales de la actualidad. Hablamos de aspectos de crisis socioambientales, hablamos de procesos electorales, hablamos de representatividades democráticas, hablamos de necesidades educativas, hablamos de problemas y conflictos interpersonales, es decir, toda una variedad y un escenario amplio de situaciones que ponen en controversia las interacciones que estamos desarrollando en torno a nuestras comunidades. Y en desarrollo o en perspectiva de estas crisis, de todas las múltiples confrontaciones que vemos en la actualidad, nos surge una inquietud y es cuál es el rol de la reconfiguración educativa en medio de todo este proceso. No sé si ustedes han visto quizá algunas imágenes de cómo eran los autos y esta es una alegoría bastante repetida, cómo eran los autos en los años 50, cómo son los autos hoy en día y cuánto han cambiado, cómo eran los dispositivos de comunicación, ¿cierto? Hace 15, 20 años, cómo son hoy en día con los smartphones, cómo han cambiado. Y cuando hablamos de esto, hay varios aspectos que se presentan en un rezago y entre ellos está el sistema educativo. ¿Por qué no lo hemos cambiado y cómo reconfigurarlo? Particularmente porque la educación no es un proceso aislado, es decir, no puedes segmentar tu proceso de vida diferente de tu proceso educativo, sino que se genera como un espacio de interrelación en donde la educación presenta aspectos fundamentales para convivir, para generar esa convivialidad y esa construcción de futuro colectivo. En ese orden de ideas, pues entonces le apuntamos desde acá a poder construir en estos espacios educativos sujetos capaces de desarrollar niveles profundos de coexistencia, como presenta Arturo Escobar, y esto lo desarrollaremos más adelante, de la transformación de conflictos y de la contribución al desarrollo sostenible. Estos tres elementos que nos van a guiar en esta reflexión. Para ser muy juicioso con el tiempo, pues avanzamos a nuestro punto de partida. ¿Dónde se intersectan el desafío global con los desafíos escolares? Pues bien, precisamente es que la escuela es el microcosmos de las desigualdades, violencias y confrontaciones sociales y colectivas de nuestras comunidades. Y esto no solamente debe verse desde un sesgo negativo, sino que debe verse como una oportunidad. Todos hemos experimentado en un aula de clase, desde el colegio, en espacios universitarios, en espacios posgraduales, disputas, tensiones, controversias que a mayor o menor medida reflejan las situaciones cotidianas de nuestras sociedades contemporáneas. En ese orden de idea, pues la oportunidad es, ya que la escuela es un espacio controlado, es un microcosmos regulado, tomarlo como un escenario para desarrollar específicamente prácticas de convivencia y ciudadanía. En ese orden de ideas surge entonces la relevancia de intervenir en esos diferentes procesos para influir en dinámicas comunitarias que puedan reflejarse, replicarse y que puedan apuntarle a estos aspectos trascendentales: desarrollo sostenible, resolución de conflictos y derechos humanos. Pues bien, ¿dónde está la intersección en estos tres pilares? Entendiendo el desarrollo sostenible desde una visión integral, una visión que abarca no solo los procesos relacionales con el ambiente, en esta coexistencia ya no antropológica de que el hombre se aprovecha de su entorno, sino relacional como un elemento más de un ser vivo, de un entorno vivo, el desarrollo sostenible como el resultado de una serie de dinámicas y prácticas sociales, culturales, de memoria y paz, aunado también a los derechos humanos
como un fundamento ético y normativo, digamos como un primer aspecto de un mínimo básico aspirable a unas condiciones de vida digna, y la resolución de conflictos como unas competencias básicas y humanas para desarrollar la resolución de tensiones en cualquier escenario que se desarrollen, a cualquier nivel, mediante posibilidades y estrategias de diálogo, mediación y reparación. En ese orden de ideas, con estos desarrollos empezamos a concentrarnos en la función de la educación precisamente en este entramado, en estos tres ejes. Y es que encontramos que el proceso educativo plantea una infraestructura social que forma sensibilidades, valores y prácticas. Y aquí empezamos a notar que el proceso formativo y los procesos educativos, como se verá en la siguiente diapositiva, deben apuntarle no solo a la configuración de procesos de tecnificación académica, y esto es muy importante. Estamos acostumbrados a la exigencia de cumplimiento de requisitos de técnica académica. Enseñar al estudiante a redactar un ensayo, enseñar al ingeniero a resolver una ecuación, enseñar al arquitecto a hacer un desarrollo de un plano arquitectónico. Estamos enseñados a orientar estos procesos de técnica, sin embargo, necesitamos reconocer que ese estudiante en desarrollo del proceso formativo, cuando se presenta a su práctica profesional, no puede desligar su ejercicio profesional de su condición ético-política, de su atribución ciudadana. En ese sentido, la infraestructura social no se orienta solamente a la transmisión de contenidos en un aula cerrada, sino que se permite crear conceptos y ejercicios de ciudadanía viva a través de lenguajes y ontologías relacionales que modifican las condiciones de entender quién soy yo como sujeto, quién soy yo como parte de una comunidad y cuál es la forma en que interactúo con esta comunidad. Por lo tanto, requerimos cambios no solo en el currículo a nivel macrocurricular, mesocurricular, microcurricular, en el diseño de las clases, en los resultados de aprendizaje, en las condiciones y competencias académicas, sino también en un contexto integrador en cuanto a la formación docente y las políticas educativas que permitan potenciar estos espacios. ¿Hacia dónde nos dirigimos entonces con esta educación? Hacia una educación integral en un proceso formativo que sea transversalizada. Transversalizada en ciertas etapas netamente progresivas que corresponden a, por ejemplo, las teorías de la maduración cognitiva. ¿Qué significa esto? Un proceso escolar que desarrolle bases digamos, fundamentales de la convivencia, la cooperación y el reconocimiento de la diversidad. Cuán importante es que desde las primeras infancias reconozcamos que las realidades sociales no son las mismas, que las realidades y las condiciones personales no son las mismas para todas las personas. No sé en qué momento de nuestro desarrollo personal y cognitivo, cada uno de los que estamos en esta conversación pudimos reconocer que nuestras condiciones de vida no son las mismas para toda la raza humana. Y que mis formas de comprender las cosmovisiones, como diría Wittgenstein, la imagen de mundo no es la misma que yo me planteo a la que ustedes reciben. En ese orden de idea, pues podemos apuntarle a seguir un crecimiento en eje de la formación superior a través del pensamiento crítico y la responsabilidad profesional. Ello a través de la ética y la acción, y aquí nos referimos un poco de la reflexión ético-política del lugar de enunciación. Un lugar de enunciación que nos permita, como diría Falsborda, sentipensar lo que estamos aprendiendo. No solamente que el ejercicio técnico, formativo, académico sea eficiente, sino que la implementación sea eficaz para esas relaciones y esas correlaciones ontológicas de mi círculo de desarrollo. Por lo tanto, esto nos apunta a una construcción no solo de derechos, de resolución de conflictos y de desarrollo sostenible, sino que aquí lo vamos entonces a ir interconectando. ¿Cómo desarrollamos esta interconexión? Pues bien, resulta que la sostenibilidad, esta gran apuesta que está no solo en la Agenda 2030, sino en los gobiernos casi que a nivel global, implica que la sostenibilidad parte del reconocimiento de la memoria, de quiénes somos, de esa diversidad y de esa apropiación étnica. No sé si en algún momento de la formación escolar ustedes se preguntaron qué pasaba en mi país mientras aprendía
eso que llamaban Edad Media. ¿Realmente existió en América algo que se llamó Edad Media? Edad antigua, edad moderna, edad contemporánea. Esas son edades del desarrollo eurocéntrico. Pero como diría Dussel, ¿cuál es la teoría ético-política del desarrollo propio de nuestros territorios? ¿Sabíamos acaso que en la civilización azteca y en la civilización maya y en la civilización inca existían ciudades con mucha mayor población que, por ejemplo, Londres cuando tuvo su momento de apogeo? ¿Qué pasaba con estos reconocimientos de memoria histórica, del reconocimiento de la justicia social, de quiénes somos, quiénes habitamos el territorio y cómo nos relacionamos en él? Por lo tanto, no hay desarrollo sostenible sin equidad ni convivencia pacífica. De nada sirve que podamos reconocer estos lazos, estas correlaciones, esta coexistencia en el sentido de Arturo Escobar, esta coexistencia que nos plantea una interdependencia y un sentido de corresponsabilidad. Nada de ello funciona si no entendemos que precisamente la convivencia pacífica es un estándar innegociable para el desarrollo sostenible. Y además de la convivencia pacífica, por lo tanto, la protección de unas garantías mínimas, de unos básicos no conciliables entendidos como los derechos humanos, es necesario apuntarlos desde el proceso formativo en la educación que se oriente al reconocimiento del ser en esta percepción situada, territorial, crítica, ontológica, que se proyecta a la resolución de conflictos y por lo tanto a una comprensión amplia del ejercicio de los derechos humanos. ¿Cómo construimos entonces esta propuesta o cómo se desarrollan estas competencias? A través de 4 categorizaciones que se recogen y se proponen, y tiene que ver con competencias ciudadanas orientadas a la deliberación, la participación y el reconocimiento del ser, entendido como el ser individual, pero también del ser relacional, ¿cierto? Pero también de las competencias restaurativas. Quizá esta es una experiencia que podemos recoger y reconocer, es uno de los aspectos que podemos recuperar de el pluralismo y de la multiculturalidad de nuestras territorialidades, y tiene que ver con cómo orientamos la mediación, la reparación y la escucha para el ejercicio propio no solo de la profesión, sino de la vida en comunidad. Cómo comprender, en tercer lugar, las competencias ecosociales, es decir, el entendimiento que el hecho de arrojar una basura en la calle no es solamente por liberarme a un peso, ¿cierto? O por desechar algo que me incomoda, sino cuál es el pensamiento cíclico del entorno que me lleva a entender los impactos y las implicaciones en todos los campos del ejercicio profesional, de las decisiones que tomamos. Un pensamiento sistémico que se oriente no solo a la eficacia económica, sino que se oriente también a la protección y a la garantía de las comunidades, de los entornos y de los ecosistemas. Aunado a un cuarto elemento de competencias éticas y críticas mediante el análisis de las dinámicas de poder y la memoria histórica. Esta es una apuesta bastante fuerte, bastante situada, que reconoce el lugar de enunciación, las formas de relación y las apuestas históricas como herramientas necesarias, transversales y multidisciplinares a la formación para la resolución de conflictos. Esta interrelación, digamos que ya en este punto indivisible de la formación de derechos humanos, la resolución de conflictos y el desarrollo sostenible, se vuelve mucho más coherente y cohesiva, por lo cual llegamos a pensar en una proyección social. La reconstrucción de los tejidos comunitarios y el fortalecimiento de la memoria hace parte de este desarrollo sostenible. Ser conscientes de quiénes somos, cómo habitamos y, por ejemplo, cómo afectamos los territorios, nos permite entender que precisamente la protección de los derechos humanos debe exceder el ámbito meramente antropocéntrico. La reducción de la violencia, de otro lado, nos permite entender y apropiar capacidades de deliberación. Entender que el conflicto no es solamente asesinar humanos entre humanos, sino que el conflicto tiene multiplicidad de factores y de implicaciones incluso para el propio ambiente y las comunidades. Por lo cual,
la mayor defensa de los derechos, no solo individuales, sino también colectivos y del ambiente, del entorno, del otro, tanto como respeto a los míos propios, nos permite mayores proporciones de participación y cuidado de los territorios. Así las cosas, ¿con qué cerramos? Con algunos efectos, proyecciones y reflexiones en este sentido. La educación integral se convierte entonces en una condición ineludible para la sostenibilidad y la paz. Formar en la convivencia, en los derechos humanos y en la resolución de conflictos es una decisión política y ética que debe trascender a los procesos formativos en los diferentes niveles, educativos, personales, académicos y profesionales. Por lo tanto, el llamado final es a considerar prácticas coherentes que articulen la escuela, la universidad, la profesión y la vida en comunidad. Finalmente, además de aportar allí algunas referencias de consulta que vienen a sobrar, quisiéramos considerar que, atendiendo al título de este congreso, los entornos de incertidumbre ante los que nos encontramos, no importa cuál sea el entorno de incertidumbre que debamos afrontar o los retos que nos deparen en 20 años nuestras comunidades, lo importante es que reconozcamos el rol del desarrollo sostenible y del mantenimiento de los entornos vivos, la resolución de conflictos como la capacidad de una vida armoniosa y los derechos humanos como la posibilidad de garantizar condiciones mínimas de vida digna para todos y todas. Con estos elementos y a partir de esta interrelación, planteamos que es posible enfrentarnos a estos escenarios, a estas incertidumbres, con nuevas posiciones y nuevas expectativas de otro futuro posible. Muchas gracias y quedo atento y a disposición de lo que el auditorio bien requiera. Muchísimas gracias. Agradecemos a los doctores Andrés y Jorge Díaz Gil por su extraordinaria participación. La verdad es que es un tema, en lo personal, apasionante, el tema de la cultura de la paz, y más cuando tomamos como eje transversal el sistema educativo y las instituciones socializadoras, siendo estas familia, escuela y comunidad. Pudiéramos abrir el micrófono entonces a una pequeña y breve ronda de preguntas y respuestas. Adelante. Magnífica presentación de nuestro ponente, que todo ha quedado claro. Yo sí quisiera hacer una pregunta una vez más, en vista de que me permiten abusar del uso del micrófono. Quisiera preguntar a nuestro ponente, si estamos hablando de un tema de cultura de la paz, el cual sabemos que mínimamente, hablando desde la normativa, no es nuevo, pero sí desde las implicaciones de política pública, ¿cuál debe ser entonces la función de los sistemas educativos? Así como usted lo comenta, ¿son solamente un sistema de difusión de conocimiento basado en elementos técnicos, o debe de ser una institución ciudadanizadora y socializadora? Porque si esa es su función, ha habido situaciones en donde instituciones como la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Nayarit ha entrado a hacer la defensa de derechos del alumnado, en este caso de menores de edad, aún en contra de la visión formadora y ciudadanizadora de la escuela, específicamente desde los reglamentos internos de la propia institución educativa. Entonces, doctor, esa dicotomía, ¿cómo la pudiéramos resolver? Gracias, apreciado. En ese sentido, me das la posibilidad de apuntarle a dos precisiones adicionales. La primera tiene que ver con lo siguiente: el proceso formativo tiene que orientarse a la capacidad de análisis y toma de reflexiones. Toma de reflexiones aunada a la toma de decisiones. El estudiante, la persona que está en un proceso formativo, el ciudadano en sí mismo, debe tener la capacidad de decidir y de decidir objetiva, fundada y consecuentemente con el fin que persigue. Entonces, uno de los elementos particulares a los cuales se debe orientar esta discusión es a la toma de decisiones. Debemos posibilitar esta toma de decisiones consciente. Existen estrategias activas en la pedagogía, existen formas de desarrollo de aula que nos orienten a esta toma de decisiones, pero esa es digamos que una de las múltiples herramientas. La segunda precisión estaría orientada a lo siguiente:
es importante reconocer que los procesos pedagógicos no solamente pueden enmarcarse en procesos formales, formativos académicos. Es decir, esta formación académica viva y ciudadana puede construirse en espacios alternos fuera incluso del aula. No sé si ustedes recuerdan esos procesos formativos ciudadanos que todos afrontamos en nuestra primera infancia con las reglas de clase, con las reglas de convivencia que se nos daban incluso en el hogar. Cuando mamá decía en casa, mira, es que compórtate de esta forma, oriéntate de esta forma, respeta a los adultos cuando hablan, no, esos procesos formativos incluyen esas ciertas racionalidades en el proceso conductual. Ahora bien, es importante notar que el aula no es el único proceso formativo. De ahí que entendamos que espacios de ONGs, espacios del sector privado, espacios comunales, particularmente espacios comunales, pueden ser espacios netamente fructíferos para el desarrollo de competencias ciudadanas y la atribución de oportunidades de participación, ejecución y vida en comunidad. Entonces, ¿cómo resolvemos a apuntarle a la dicotomía? Pues bien, con la toma de decisiones y con la apertura de la comprensión que los procesos formativos deben ser garantistas de estos derechos. Lastimosamente, en muchos escenarios hemos reconocido que varias de las instituciones resultan siendo las vulneradoras de los derechos. Y si una institución formativa resulta ser vulneradora de derechos, pues esto nos apunta a dos comprensiones. O estamos apuntándole y comprendiendo mal la defensa del derecho, o la institución necesita un proceso de adaptación y recomprensión de su ejercicio formativo. En ese orden de ideas, daría cierre a las preguntas, agradeciendo nuevamente el espacio y apuntándole nuevamente a una comprensión crítica, situada, reflexiva, correlacional y viva de nuestros procesos pedagógicos y formativos en eje de ciudadanía. Muchas gracias.